Bienvenidos chicos, esta es una clase más del curso de cálculo. En esta ocasión vamos a pasar al capítulo número 4. Vamos a revisar la sección 4.1, en donde por fin nos vamos a topar con las aplicaciones de derivadas. La primera aplicación conlleva a explicarnos qué son los valores máximos y mínimos de una función. ¿Listo? Entonces, para empezar, máximos y mínimos solo están definidos, son puntos, ¿listo? Aquí cabe recalcar algo, y es que nosotros tenemos siempre un plano, ¿no es cierto? Tenemos puntos en X, y estos puntos nos devuelven una función en Y, ¿sí? De ese estilo. Entonces, ¿a qué se refiere esto de los valores máximos y mínimos? Nosotros primero vamos a encontrar puntos en X, ¿sí? Por ejemplo aquí es un punto en X que me devuelve un punto en Y. Y este es un punto en X, ¿no es cierto?, que me devuelve un punto en Y también, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que distinguir primero que vamos a encontrar puntos que nos devuelven mínimos y que nos devuelven máximos. Precisamente esto se trata de este tema. Vamos a encontrar funciones o gráficas en donde vamos a tener curvas como parábolas, por ejemplo, de este estilo, y vamos a encontrar esta clase de curvas, ¿sí? Como montañas y como huecos. Ahí vamos a encontrar máximos y mínimos en la función. Entonces, por ejemplo, este va a ser un mínimo porque es el lugar, ¿sí?, donde se hace menor todos los valores de la función, y acá un máximo porque aquí se hace mayor todos los valores de la función. ¿Listo? Vamos a explicar esto de valor máximo absoluto y mínimo absoluto. El mínimo absoluto es cuando, si para cualquier valor c de x en el intervalo, cualquier valor de c que se encuentre entre a y b, ¿sí? Por ejemplo, digamos que la función está graficada desde aquí, desde el punto A hasta el punto B, y vamos a encontrar un punto C, ¿no es cierto? Siempre es el valor máximo, siempre es la función, porque ese valor es de la función, no es el valor de x, es el valor de la función, donde es más grande que todos los x, ¿sí? Que todos los otros, los x que están en A y B, ¿sí? ¿Y cuándo es mínimo? Cuando ese valor c es menor que todos los valores, los otros valores de x en A y B, ¿sí? Listo. Entendido esto, pasamos. Tenemos dos teoremas importantes. El primero, si nosotros tenemos una función continua como esta, por ejemplo, en un intervalo, ¿no es cierto?, cerrado A y B, ¿sí?, entonces f va a alcanzar un máximo o un mínimo, ¿sí?, en un punto, como dije, en un punto C, D, puede ser cualquier valor, ¿listo? Siempre va a pasar esto. Si es continua, siempre vamos a poder encontrar un valor máximo o un valor mínimo, o lo que se conoce como punto de inflexión. ¿Listo? Esto vamos a conocerlo más adelante, pero es importante que ustedes conozcan el término de punto de inflexión, es decir, un punto en donde, por ejemplo, una función como x al cubo, que tiene esta clase de gráfica, tiene un punto en donde ese punto cambia, no es ni máximo ni mínimo. ¿Listo? Ya, ahora pasemos. Tenemos otro teorema, que es el teorema de Fermat. Aquí este teorema es más específico y nos va a ayudar a determinar todo esto. Si nosotros tenemos una función que tiene un máximo y un mínimo, o sea que es continua, ¿sí?, y que encuentra un punto C en A y B, nosotros vamos a tener que si la derivada de la función evaluada en ese punto C existe, es decir, que el límite existe evaluado en este punto, entonces yo puedo determinar lo siguiente, que la derivada en ese punto va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una función, ¿sí?, normal, y vamos a deber derivar esta función e igualar a 0. Y al hacer esto vamos a encontrar puntos, ¿no es cierto?, varios puntos, ¿no es cierto?, en los cuales vamos a encontrar que esta función se hace 0.
¿sí? Estos puntos van a ser los C1, C2, C3, ¿sí? Es decir, que este va a ser el procedimiento para encontrar un máximo y un mínimo. Tomar la función, derivarla, y al derivar igual a 0, y despejo los valores, ¿sí? Si es que es una función lineal, voy a obtener un valor. Si es que es una cuadrática, 2 valores. Si es que es cúbica, 3, y así sucesivamente. Entonces, a esto, de paso, nosotros conocemos como tener un punto crítico. ¿Qué va a ser un punto crítico? Un punto crítico de una función es un punto x igual a c, ¿no es cierto? Donde, ojo, así es importante tenerlo en cuenta que esto pasa cuando yo tomo la función, la derivo y la igual a 0, ¿sí? O sea que al tomar la derivada y evaluar esa derivada en el punto C, me va a salir 0, ¿sí? Eso se refiere a esto. Ese va a ser un punto crítico. Y el punto crítico puede ser que un máximo, un mínimo, como les acabo de decir, un punto de inflexión. Y también un punto crítico es aquel punto, ¿no es cierto?, en donde la derivada, ¿sí?, si evaluamos, no existe. Por ejemplo, f de x igual a ¿qué? A 1 sobre x. ¿Sí? Si yo derivo esto, voy a obtener que mi derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Si yo determino cuál es el dominio de eso, el dominio de ambas funciones, ¿no es cierto? El dominio de la derivada, ¿cuál es el dominio de esa derivada? Son todos los x tales que x pertenece a los reales, excepto ¿qué? El 0, ¿sí? Porque x no puede ser 0 porque no hay división para 0. Entonces, este 0, este c igual a 0 va a ser un punto crítico, ¿sí?, de mi función, ¿sí? Es un punto crítico y yo tengo que evaluar qué es ese punto crítico. ¿Será un máximo? ¿Será un mínimo? Y luego vamos a conocer teoremas más relevantes como para saber cuáles son o cómo trabajar. ¿Listo? Cuando veamos la segunda derivada, ahí vamos a tener conceptos más claros para poder evaluar esta clase de mínimos o máximos. Pero me adelanto. Si nosotros ya encontramos los puntos críticos, lo único que me falta hacer es conocer la segunda derivada. Si yo derivo por segunda vez a mi función, ¿no es cierto?, y le evalúo en el punto, y si este punto es positivo, entonces yo voy a obtener un mínimo. Y si tomo la segunda derivada y esta segunda derivada es negativa, yo voy a obtener un máximo, ¿sí? Eso es lo que va a pasar, pero esto lo vamos a analizar más adelante. Por el momento, lo único que debemos percibir es qué pasa con los puntos críticos y ver esto de aquí, ¿sí? Si ese punto es mayor que cualquiera de los otros o si la función evaluada en ese punto es menor que cualquiera de los otros. ¿Listo? Eso sería todo con respecto a la sección 4.1. Muchas gracias, amigos. So